El aire de Venecia en aquel septiembre de 1955 no era simplemente aire. Era un suspiro húmedo cargado de siglos de historia, salitre y el aroma embriagador de los perfumes más costosos de Europa que se mezclaban con el olor a moho antiguo de los canales. La ciudad de los Dogos se había convertido, por obra y gracia del Festival Internacional de Cine, en el epicentro de un terremoto estético, cuya magnitud nadie había previsto. Aquella noche, el Gran Canal era una serpiente de cristal oscuro sobre la cual se deslizaban las góndolas y lanchas motoras de madera de caoba, transportando la carga más valiosa de la industria del celuloide. El Palazzo, una mole de mármol que parecía flotar sobre las aguas como un sueño febril de la arquitectura gótica, abría sus pesadas puertas de madera tallada para recibir a la élite del mundo. Dentro, la atmósfera estaba saturada de una opulencia que rozaba lo obsceno. 500 invitados, entre príncipes sin trono, directores con ínfulas de dioses, magnates del petróleo y las mujeres más fotografiadas del planeta, se movían bajo las inmensas lámparas de cristal de Murano que lanzaban destellos cromáticos sobre las paredes cubiertas de damasco de seda roja. El champán Veuve Clicquot fluía incesante en copas de cristal de Baccarat, y el rumor de las conversaciones en 5 idiomas distintos creaba un zumbido hipnótico. En el centro de aquel torbellino de vanidades, la prensa italiana ya había proclamado su veredicto antes de que se sirviera la primera entrada de caviar. Sofía Loren, la maggiorata nacional, la flor del Nápoles hambriento que ahora florecía con el esplendor de una diosa mediterránea, era la dueña absoluta del recinto. Sofía estaba radiante, envuelta en un vestido de seda blanca que abrazaba sus curvas con la devoción de un escultor renacentista. Su piel, de un tono canela tostado por el sol del Tirreno, brillaba bajo una fina capa de polvos de arroz, y sus ojos, felinos y ambiciosos, escudriñaban el salón con la seguridad de quien sabe que no tiene rival. Los periodistas la rodeaban como una jauría de lobos hambrientos de belleza, y ella les regalaba esa sonrisa que parecía contener toda la luz de Italia. El consenso era unánime. Sofía era la heredera de las diosas antiguas, el triunfo de la carne sobre el espíritu, la belleza definitiva de la posguerra. Pero entonces, el tiempo se detuvo. No fue un cese abrupto, sino una desaceleración de la realidad. En la entrada principal del salón, justo donde las escaleras de mármol carrarense descendían hacia la multitud, apareció una figura que no parecía pertenecer al siglo XX. María Félix no entró al palazzo, lo invadió. Su llegada no fue un evento social, fue una declaración de soberanía. El impacto fue tan violento que el primer segundo de silencio fue de una pureza absoluta. Un vacío de sonido donde los 500 invitados olvidaron, al unísono, cómo exhalar el aire de sus pulmones. 3 segundos de silencio absoluto. Milésimas de tiempo que se expandieron como si la eternidad se hubiera filtrado en aquel salón veneciano. En el primer segundo, el impacto fue puramente visual. María estaba erguida, con esa columna vertebral de acero que parecía haber sido forjada en los volcanes de Sonora. Llevaba un vestido de alta costura que solo podía ser obra de la casa Dior en su momento más inspirado, pero que en ella parecía una armadura de obsidiana. Era un diseño de terciopelo de seda en un azul tan profundo que bajo las luces de Murano viraba hacia un negro abismal. El escote, arquitectónico y severo, enmarcaba unos hombros que sostenían el peso de una nación entera. Pero eran las joyas las que terminaban de asfixiar cualquier intento de competencia. En su cuello, un collar de esmeraldas colombianas de un tamaño que rayaba en lo mítico. Piedras que parecían contener la selva entera en su interior, rodeadas de diamantes que cortaban la luz como bisturíes. María no caminaba. Se desplazaba con una cadencia hierática, como si sus pies no tocaran el suelo alfombrado de la decadencia europea. En el segundo comenzó el proceso de comparación. Sofía Loren, que hasta hace un instante parecía una deidad, de pronto se sintió, en la mirada de los presentes,
Una mujer. Una mujer hermosa, sí, pero terrenal, de carne y hueso, accesible, vulnerable a la gravedad y al paso de las horas. María, en cambio, representaba el hieratismo de las esfinges. Su rostro, tallado con una precisión que desafiaba la biología, era una máscara de orgullo y desdén. Las cejas, dos arcos de triunfo sobre unos ojos negros que no miraban, sino que juzgaban, recorrían el salón ignorando deliberadamente a la prensa. Ella no buscaba el flash. El flash se sentía honrado de capturarla. La jerarquía de la belleza europea, construida sobre el canon de la frescura y la simpatía, fue demolida por el impacto de una belleza que era, ante todo, una forma de poder. En el tercer segundo, la derrota fue aceptada. El silencio se rompió no con ruido, sino con un suspiro colectivo, un murmullo que recorrió el palazzo como una ola de choque. Sofía Loren, a pocos metros de distancia, sintió cómo la sangre se le drenaba del rostro. Ella, que era la reina de Italia, acababa de entender que en la geografía de la gloria, México acababa de reclamar su propio imperio. La prensa italiana, que segundos antes preparaba los titulares de la coronación de su Sofía Nacional, bajó las cámaras en un gesto de respeto involuntario. Habían olvidado preguntar permiso a María Félix, y María no concedía permisos. Ella dictaba leyes. María, mientras tanto, mantenía un monólogo interno que nadie podía adivinar tras su máscara de porcelana y fuego. Sus pensamientos eran tan gélidos como el champán que descansaba en las mesas laterales. «Mírenme», pensaba ella mientras sus ojos negros hacían un barrido lento por el salón. «Miren la diferencia entre una estrella de cine y una mujer que ha decidido ser su propia obra de arte. Venecia es solo un escenario, y yo soy el guión que nadie se atrevió a escribir». Sentía el peso de las esmeraldas contra su piel, una caricia fría que le recordaba quién era. Despreciaba la necesidad de aprobación de Sofía. Veía a la Loren sonreír demasiado, buscar el afecto del público con la desesperación de una plebeya, y aquello le producía una punzada de desdén. «La belleza sin distancia es solo decoración», se decía María a sí misma, «y yo he venido aquí a recordarles que la verdadera reina no busca ser amada, busca ser temida». El encuentro era inevitable. Sofía Loren, impulsada por un resto de orgullo, o quizás por la inercia de su propia fama, avanzó unos pasos. El choque de sus miradas fue el momento de mayor tensión en la historia de los festivales europeos. Eran dos mundos colisionando. El Mediterráneo, cálido, exuberante y ruidoso, contra el México profundo, pétreo, volcánico y silencioso. Sofía intentó mantener la compostura, pero el palidez de sus mejillas la delataba. Sus manos, que segundos antes sostenían una copa con gracia, ahora temblaban imperceptiblemente, haciendo que las perlas de su collar chocaran entre sí con un tintineo nervioso. María se detuvo a la distancia exacta para que la Loren tuviera que levantar ligeramente la barbilla para sostenerle la mirada. Fue una táctica de guerra psicológica ejecutada con la elegancia de una ejecución real. «Te han coronado muy pronto, Sofía», dijo María, con esa voz que no era una voz, sino un sonido aterciopelado que parecía venir de las profundidades de la tierra. «Italia es pequeña, y el mundo es demasiado grande para tener una sola reina». Las palabras de María, pronunciadas en un francés impecable con ese deje español que las hacía sonar como una sentencia, fueron un puñal de hielo. Sofía Loren no respondió. No pudo. Su garganta se cerró ante la majestuosidad de aquella mujer que parecía haber sido esculpida en obsidiana y luz. El palidez de la Loren fue tal que el rojo de sus labios pareció una herida abierta. Fue el momento en que la jerarquía cambió para siempre. La prensa, recuperando el aliento, comenzó a disparar sus flashes, pero ahora el centro del universo se había desplazado. Sofía quedó en la periferia, una sombra hermosa de lo que había sido apenas 3 segundos antes.
Aquel evento en el Palazzo Veneciano no fue solo una cena de gala, fue la demolición de una estructura de poder. Fue el recordatorio de que la belleza, cuando va acompañada de un ego monumental y una inteligencia implacable, es la arma más destructiva del mundo. Venecia nunca volvió a ser la misma. Aquella noche se escribió una página de oro que los libros oficiales a menudo intentan suavizar, pero que los testigos juraron recordar hasta su último aliento. El silencio de esos 3 segundos sigue resonando en los pasillos del tiempo, recordándonos que mientras el mundo se conforma con estrellas, México nos regaló una leyenda que no aceptaba segundas posiciones. Esta historia, este choque de titanes donde la mirada de una mujer valía más que 1000 ejércitos, es la esencia misma de nuestra identidad cinematográfica. Porque las historias de María Félix no son solo anécdotas de chismes de pasillo, son crónicas de poder, dignidad y un orgullo que no conocía fronteras. Esta noche, en las escaleras del tiempo, María Félix sigue bajando, con sus esmeraldas reales y su desprecio por lo ordinario, recordándonos que para ser reina, primero hay que creerse invencible. Por cierto, si esta atmósfera de opulencia, rivalidad y gloria les ha hecho sentir el pulso de la época de oro en sus propias venas, no olviden suscribirse a este canal. Aquí, las leyendas del pasado no son solo sombras en una pantalla, sino presencias vivas que invocamos con cada palabra, para que el fuego de nuestra doña nunca se apague. Suscríbete ahora para que la historia siga viva y deja en los comentarios tu veredicto. Ante este duelo de titanes en Venecia, ¿quién creen ustedes que poseía la corona legítima de la década? ¿Sofía con su calidez mediterránea? ¿O María con su frío volcánico? La historia ya habló, pero tu opinión es el eco que mantiene viva la llama. Para comprender el cataclismo que sacudió los cimientos de la ciudad de los canales aquel otoño de 1955, es imperativo despojarse de la visión contemporánea de la fama y sumergirse en una era donde las estrellas de cine no eran simples celebridades, sino auténticas potencias geopolíticas. En aquel entonces, el cine era la nueva religión y los festivales sus catedrales de mármol y flashes. Italia, una nación que aún intentaba restañar las heridas humillantes de la posguerra y reconstruir su orgullo sobre las cenizas del neorrealismo, había encontrado en Sofía Loren algo más que una actriz talentosa. Habían erigido un baluarte nacional de carne y deseo. Sofía no era una mujer, era un proyecto de Estado. Carlo Ponti, el arquitecto de su gloria, la había esculpido no solo con contratos, sino con una narrativa de redención. Ella representaba la Italia que sobrevivía, la Italia que tras el hambre de los barrios napolitanos podía levantarse con la exuberancia de una Venus de Botticelli alimentada con pasta y sol mediterráneo. Para 1955, Sofía era el sol de Italia. Su risa era el himno de la nación y su escote, la frontera misma de su orgullo. Ella estaba acostumbrada a que el mundo fuera un sistema heliocéntrico, donde ella era el astro rey, y los demás, productores, directores, fotógrafos y rivales, simples planetas menores condenados a orbitar perpetuamente en torno a su luz. Su perfume, una mezcla embriagadora de jazmín fresco, limón de Sorrento y la humedad tibia de la piel joven, parecía precederla en cada habitación, reclamando el oxígeno de los presentes antes de que ella siquiera cruzara el umbral. Sus vestidos, a menudo de organza ligera o sedas italianas que crujían con la suavidad de un secreto, estaban diseñados para enfatizar esa maggiorata que prometía la abundancia en tiempos de escasez. Sin embargo, Venecia, con su humedad pegajosa que se adhería a la piel como el barniz de un cuadro antiguo, estaba a punto de recibir una corriente de aire gélido proveniente de las tierras volcánicas del Anáhuac. María Félix no viajaba con la necesidad de ser amada que consumía a la Loren. María viajaba con la certeza de quien ya posee el mundo. María Félix no llegó a Venecia como una invitada al banquete de la cinematografía europea.
Llegó como una monarca soberana reclamando un territorio que le pertenecía por derecho de casta. Su llegada al muelle del Hotel Excelsior en el Lido fue un acto de invasión estética. Mientras Sofía era el producto de un consenso nacional, María era el resultado de una voluntad individual inquebrantable. Ella era la mujer que había mirado a los ojos a los magnates de Hollywood y les había arrojado sus contratos millonarios a la cara porque no estaba dispuesta a ser la india bonita o la latina de reparto. María era la doña, un monumento de obsidiana y orgullo que no aceptaba directrices de nadie que no fuera su propio reflejo en el espejo de la historia. Su vestuario para aquel festival era un desafío directo a la ligereza europea. Mientras la moda continental buscaba la feminidad etérea, María impuso la severidad del lujo absoluto. Llevaba trajes de Balenciaga que parecían estructuras arquitectónicas, telas de una densidad tal que el viento del Adriático retrocedía ante ellas. Su aroma no era el de los cítricos italianos, sino el de Joy de Jean Patou, el perfume más caro del mundo, mezclado con la nota seca y autoritaria del tabaco de alta regalía que fumaba con una parsimonia que ponía nerviosos a los diplomáticos. Pero por encima de todo estaban sus joyas. María no usaba bisutería de estudio. Ella cargaba sobre su pecho y sus dedos el capital de una nación. Sus diamantes, engastados por Cartier en París, no eran simples adornos. Eran herramientas de guerra. Cada faceta de sus piedras estaba tallada para devolver la luz con una agresividad que cegaba a quien se atreviera a mirarla demasiado tiempo. El choque entre estos dos imperios, el de la exuberancia napolitana y el del hieratismo mexicano, era tan inevitable como el flujo de las mareas sobre la laguna veneciana. La atmósfera en los pasillos del Excelsior estaba cargada de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos se erizara. Los reporteros italianos, conocidos como los fotógrafos de asalto, que más tarde Fellini inmortalizaría como paparazzi, eran una jauría nacionalista. Sentían que la presencia de esta extranjera altiva era una afrenta a su diosa local. Veían en la frialdad de María una crítica implícita a la calidez de Sofía, y decidieron que si María no se arrodillaba ante el sol de Italia, ellos la obligarían a entrar en las sombras. El encuentro que definiría el tono de la prehistoria de esta batalla ocurrió en una de las terrazas del Lido, bajo un cielo que amenazaba tormenta, y donde el aire sabía a sal y a intriga. Un grupo de periodistas italianos con sus cámaras Leica colgando del cuello como amuletos de mala fe y sus libretas abiertas como trampas rodearon a María mientras ella descendía de una lancha motora. El calor era sofocante, pero María parecía no transpirar. Su piel era de un mármol mate que desafiaba al clima. «Señora Félix», lanzó uno de ellos, un hombre de rostro sudoroso y voz estridente que buscaba el titular que lo hiciera famoso. «Venecia solo habla de Sofía. Ella es el centro de cada flash, el nombre en cada boca. Díganos la verdad, con su orgullo mexicano herido. ¿No se siente usted pequeña? ¿No siente que camina en la oscuridad total bajo la sombra inmensa de nuestra nueva estrella europea?» El silencio que siguió a la pregunta no fue un silencio ordinario. Fue una ralentización del tejido mismo del tiempo. María Félix no se inmutó. No hubo un parpadeo de sorpresa, ni un gesto de molestia. Durante 10 segundos interminables se limitó a observar al periodista como una esfinge observa a un insecto que ha tenido la osadía de posarse sobre su piedra milenaria. Los demás reporteros contuvieron la respiración. Podían oír el chapoteo del agua contra los pilotes de madera y el lejano murmullo de la orquesta del hotel, pero en aquel círculo de tensión, el sonido del mundo se había desvanecido. Dentro de su mente, María operaba con la frialdad de un estratega de la antigua Tenochtitlán. «Pobres hombres», pensaba ella mientras sentía el peso gélido de sus anillos de brillantes contra la palma de su mano enguantada. Creen que la luz es algo que se recibe de otros. Creen que esa niña napolitana, con sus modales de mercado y su belleza de almanaque, puede eclipsar lo que la naturaleza tardó siglos en perfeccionar en mi rostro.
María sentía un desprecio casi estético por la provocación. Sabía que la Loren era una creación de Carlo Ponti, una muñeca de seda y ambición, mientras que ella era su propia creadora. Lentamente, con una elegancia que hacía que cada movimiento pareciera una coreografía ensayada durante décadas, María levantó su mano derecha. El gesto fue tan pausado que el periodista pudo ver cómo la luz del sol se descomponía en los prismas de sus diamantes de Cartier. Los flashes de las cámaras estallaron de forma instintiva, pero ella no se detuvo. Llevó sus dedos a la base de su cuello, ahí donde un collar de brillantes reposaba sobre su piel como una cobra de fuego. Con una delicadeza extrema, ajustó la posición de la piedra central, un diamante cuya claridad era tal que parecía un agujero negro en el centro de la luz veneciana. El tiempo se dilató. Cada milímetro que sus dedos recorrían la joya era una lección de poder. María no estaba simplemente acomodando un accesorio, estaba reclamando el centro de gravedad del universo. Ella sabía que el periodista esperaba una respuesta airada, una defensa de su propia fama, un ataque directo a la Loren. Pero María conocía una verdad más profunda. La sombra no existe para quien es su propia fuente de luz. «Mírame bien, joven», dijo finalmente María. Su voz era un susurro ronco, profundo, cargado de una autoridad que no admitía réplica. El italiano se inclinó hacia ella, hipnotizado por el tono aterciopelado de su voz. «Usted habla de sombras y de luces como si fueran monedas que se pueden contar». Hizo una pausa dramática, soltando el diamante de su cuello y dejando que su mano descansara con una pesadez real sobre su regazo. Su mirada, oscura y penetrante como el fondo de un cenote, se clavó en los ojos del reportero, quien sintió que un sudor frío le recorría la espalda. «La sombra», continuó María con una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos, «es solo el resultado de un obstáculo que se interpone en el camino de la luz. Si su Sofía proyecta una sombra tan grande como usted dice, es porque se ha puesto en mi camino. Y yo, joven, no soy mujer de sombras. Yo soy el incendio que consume el bosque. Solo el que tiene miedo a la oscuridad se preocupa por la sombra de los demás. Yo solo me preocupo por el brillo de mis piedras, porque sé que ellas, al igual que yo, no necesitan permiso de nadie para cegar a quien las mira». El periodista se quedó mudo. No era solo la respuesta, era la puesta en escena. María Félix acababa de transformar una provocación barata en una cátedra de soberanía personal. En ese momento, ella no era una actriz defendiendo su puesto, era una entidad histórica recordando al viejo mundo que el nuevo mundo no aceptaba sombras. Aquel bloque de la prehistoria veneciana dejó claro que la batalla no sería por quién era más bella, sino por quién poseía la voluntad más inquebrantable. Mientras Sofía Loren seguía siendo la hija predilecta de Italia, María Félix se erigía como la dueña absoluta de sí misma. La tensión estaba en su punto máximo. El tablero estaba dispuesto. Las piezas de mármol y diamante estaban en su lugar. Y Venecia, con sus canales de aguas turbias y sus palacios decadentes, se preparaba para presenciar cómo el sol de Italia chocaba frontalmente con el fuego de México. Aquella tarde, mientras María regresaba a su suite en el Excelsior, se quitó los guantes con un gesto de cansancio aristocrático. Sabía que la guerra solo acababa de empezar. Miró por la ventana el crepúsculo veneciano, ese momento donde la luz se rinde ante la oscuridad, y pensó en Sofía. «Disfruta tu sol, Sofía», murmuró para sus adentros, mientras el servicio le servía una copa de jerez seco, porque cuando la doña entra en la habitación, el sol se convierte en una simple lámpara de pasillo. Esta es la fuerza que queremos invocar hoy. Una fuerza que no se achica ante la provocación, que no permite que la narrativa de otros dicte su lugar en el mundo. María Félix nos enseñó que la verdadera grandeza consiste en ser el arquitecto de tu propia luz.
Si sientes que el orgullo y la elegancia de María Félix están corriendo por tus venas en este momento, si te maravilla cómo una sola mujer pudo poner en jaque a la prensa de todo un continente con solo tocar sus joyas, no te atrevas a perderte lo que viene. La batalla real está a punto de desatarse en el salón principal, y las palabras que se intercambiarán allí cambiarán la historia del cine para siempre. Por favor, no olvides suscribirte a este canal para que juntos mantengamos viva la llama de la época de oro. Suscríbete ahora para que nunca te falten estas crónicas de poder y dignidad. Y dinos en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que ajustar tus diamantes invisibles ante alguien que intentaba ponerte a la sombra? Queremos leer tus historias de orgullo, porque en este canal todos somos parte de la corte de la doña. Suscríbete y sigamos con la leyenda. El Teatro La Fenice. Ese fénix de oro y estuco que había resurgido de sus propias cenizas a lo largo de los siglos, se erguía en el corazón de Venecia como el escenario definitivo para una tragedia de vanidades. Aquella noche de septiembre de 1955, el aire sobre el Gran Canal no solo transportaba el salitre de la laguna, sino una anticipación eléctrica que hacía vibrar los cristales de las góndolas que se amontonaban frente a su entrada triunfal. El baile de beneficencia no era un evento, era una liturgia. Las paredes del teatro, recubiertas de pan de oro que parecía sudar bajo el calor de miles de velas de cera de abeja virgen, albergaban a la aristocracia del dinero, del linaje y del celuloide. Sophia Loren fue la primera en reclamar el centro del tablero. Su entrada fue una lección de exuberancia italiana. Un despliegue de esa vitalidad mediterránea que buscaba el aplauso con la misma naturalidad con la que el girasol busca el mediodía. Sofía no caminaba, florecía. Envolvía su cuerpo un vestido de encaje de Bruselas, una red tan fina y etérea que parecía tejida por las manos de ángeles laboriosos bajo el sol de Nápoles. Sobre esa malla delicada, 1000 perlas naturales, cada una seleccionada por su esfericidad perfecta y su lustre nacarino, habían sido cosidas a mano por las costureras más diestras de Cinecittà. Las perlas, símbolos de la lágrima y de la luna, creaban una constelación de blancura sobre su piel canela, enfatizando cada curva que la Loren ofrecía al mundo con una generosidad casi religiosa. Sofía estaba en el epicentro de la rotonda principal, bajo la inmensa lámpara de araña cuyos cristales de Murano tintineaban suavemente con el murmullo de la multitud. A su alrededor, una corte de ministros de finanzas con bandas de seda cruzando sus pechos, embajadores con ojos cansados y estrellas de cine de segunda línea se arremolinaban buscando un fragmento de su resplandor. El aire en esa zona del salón olía a L'Air du Temps de Nina Ricci, una fragancia de claveles y gardenias que Sofía usaba para acentuar su frescura juvenil. Pero ese aroma luchaba por sobrevivir frente al humo denso de los puros cubanos H. Utman, que los hombres fumaban con arrogancia, y el olor metálico del champán Dom Perignon que se enfriaba en inmensos cuencos de plata cincelada. Sofía sonreía. Su risa, sonora y vibrante, rebotaba en los palcos de terciopelo rojo, reclamando el teatro como su patio de recreo personal. Se sentía invencible. Sentía que las perlas eran su armadura y que Italia entera soplaba a favor de sus velas. «Soy la reina de este fénix», pensaba ella mientras aceptaba el beso en la mano de un conde decadente. «He conquistado Venecia con la gracia de mi pueblo, y no hay luz en esta laguna que pueda opacar el brillo de mi encaje». Sofía disfrutaba del ommaggio, del roce de las miradas masculinas que la recorrían con un hambre apenas disimulada bajo el protocolo de la etiqueta negra. Pero en la cumbre de su triunfo, el destino decidió que era hora de que el sol se encontrara con la noche. Un golpe seco resonó en el vestíbulo. No fue un ruido fuerte, sino un impacto de autoridad. Las inmensas puertas dobles de madera de nogal, talladas con escenas de la comedia del arte, se abrieron de par en par. El movimiento de los portones generó una corriente de aire que hizo que las llamas de las velas vacilaran, proyectando sombras alargadas y grotescas sobre los rostros de la élite veneciana. El silencio no cayó de golpe.
Fue una succión del sonido, como si alguien hubiera drenado el aire de la sala. María Félix apareció en el umbral. Si Sofía era la luz del mediodía, María era el eclipse total de sol. No llevaba encajes, ni perlas, ni transparencias que buscaran el favor del espectador. Iba envuelta en un terciopelo de lión tan denso y profundo que parecía haber sido teñido con la sangre de 1000 noches sin luna. Era un negro absoluto, un negro que no reflejaba la luz, sino que la devoraba. El vestido, una pieza arquitectónica diseñada por Cristóbal Balenciaga, caía desde sus hombros con una gravedad mineral. La tela tenía un peso real, una autoridad textil que hacía que el encaje de Sofía pareciera de pronto una servilleta de papel olvidada en una mesa de café. El terciopelo abrazaba el torso de María con una severidad monacal, pero se abría en una falda que ocupaba el espacio con la prepotencia de un monumento nacional. Pero el verdadero cataclismo colgaba de su cuello. Sobre el negro abismal del terciopelo, el collar de Cartier de la doña estalló ante la vista de los presentes. Era una pieza de rubíes sangre de paloma, gemas de un rojo tan violento y saturado que parecían heridas abiertas en el pecho de la noche. Cada rubí estaba rodeado por diamantes de talla brillante cuya claridad era tan extrema que herían la retina. El peso de la joya era tal que obligaba a María a mantener su cuello con una rectitud que rozaba lo sobrehumano. El valor de ese collar, susurrarían los contadores de los estudios a la mañana siguiente, superaba con creces el presupuesto total de 3 superproducciones de la industria italiana. Era el capital de un imperio mineral descansando sobre la clavícula de una mujer que despreciaba el concepto mismo de presupuesto. María no se detuvo en el umbral para ser admirada. Ella no necesitaba el permiso de la mirada ajena para existir. Inició su marcha a través del salón principal con una cadencia que recordaba a las procesiones de las vírgenes de obsidiana en las tierras altas de México. Sus tacones de seda negra golpeaban el mármol con el ritmo de una sentencia de muerte. La multitud, esos ministros que minutos antes se asfixiaban por tocar la mano de Sofía, esos directores que soñaban con la Loren, se partieron en dos. No fue un movimiento coordinado, fue un reflejo biológico de supervivencia. La gente se apartaba del camino de María Félix como las aguas del Mar Rojo se apartaron ante el cayado de Moisés. Había algo en su caminar, una furia contenida, una soberanía que no pedía paso, sino que lo tomaba, que hacía que incluso los hombres más poderosos de Italia sintieran una insignificancia repentina. María no miraba a derecha ni a izquierda. Sus ojos negros, cargados con el col de las reinas egipcias, estaban fijos en un punto invisible en el horizonte de la sala. Su monólogo interno era una sinfonía de gélida superioridad. «Mírenlos», pensaba mientras sentía el roce del terciopelo contra sus muslos. «Miren cómo tiemblan ante el peso de lo auténtico. Creen que el lujo es ponerse perlas cosidas por manos cansadas. El lujo es ser el centro de la tormenta y no despeinarse. Sofía es una niña jugando a ser estatua. Yo soy la montaña que la estatua intenta imitar». María sentía el aroma denso de los cigarros, pero para ella el aire era puro, filtrado por su propio desdén. Despreciaba la humedad de Venecia, la encontraba pegajosa y plebeya, y su cuerpo reaccionaba enfriándose hasta alcanzar la temperatura del diamante. El encuentro se produjo en el centro exacto del teatro, bajo la mirada de los frescos del techo que representaban el triunfo de la música. Sofía Loren, que seguía en su puesto, vio aproximarse el vendaval negro. Por un segundo, la Loren intentó mantener su sonrisa, esa curva de labios que le había ganado el amor de un país. Pero sintió que sus músculos faciales se entumecían. Al lado de la Félix, el vestido de encaje de Sofía comenzó a parecer, ante los ojos de los fotógrafos, una prenda de mercadillo. Un exceso de adornos que intentaba ocultar una falta de esencia. La blancura de las perlas palideció frente al rojo sangriento de los rubíes de María. La tensión era física, un muro de presión que hacía que el aire fuera difícil de tragar.
María se detuvo a 3 pasos de Sofía. El contraste era devastador. La exuberancia italiana, ruidosa y perlada, contra la severidad mexicana, silenciosa y aterciopelada. «Bonito encaje, Sofía», dijo María, su voz bajando un octavo, resonando en la caja torácica de todos los presentes como el rugido lejano de un volcán. «Mi abuela tenía unos manteles iguales en Sonora. Servían para las cenas de domingo, cuando no queríamos manchar la madera buena». Las palabras de María Félix no fueron un comentario, fueron una decapitación social. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el chisporroteo de las velas en los candelabros. Sofía Loren sintió que el suelo de la Fenice se abría bajo sus pies. El rubor de sus mejillas, que antes era signo de salud, ahora parecía el estigma de la humillación. Sus perlas, que hasta hace un momento eran tesoros, ahora se sentían como piedras pesadas que la hundían en la laguna. María no esperó respuesta. No le interesaba el diálogo con los vencidos. Con un movimiento fluido ajustó el collar de rubíes, haciendo que las piedras lanzaran un destello rojo que bañó el rostro de Sofía por un instante, y continuó su camino hacia el palco real. La multitud volvió a cerrarse tras ella, pero el ambiente ya no era el mismo. El perfume de jazmín de Sofía se había desvanecido, reemplazado por la estela autoritaria del Joy de María. Un aroma que hablaba de posesiones, de mando y de un orgullo que no conocía la piedad. Aquella noche en la Fenice se decidió más que una rivalidad de actrices. Se estableció que en la jerarquía de la gloria hay quienes brillan con luz prestada y quienes poseen el fuego primordial. Venecia, con todo su oro y sus perlas, había descubierto que el negro es el color de las reinas de verdad. Si el impacto de esta entrada triunfal les ha dejado el corazón acelerado, si pueden sentir el roce del terciopelo negro y el peso de los rubíes contra su propia piel, es porque la doña sigue aquí, dictando las leyes de la elegancia desde el trono de nuestra memoria. María Félix no caminaba para llegar a un sitio, caminaba para que el mundo supiera que ella ya había llegado. No olviden suscribirse a este canal para que la época de oro siga latiendo con la fuerza de un volcán en erupción. Suscríbete ahora para no perderte el desenlace de este choque épico en Venecia, donde las palabras finales de María Félix dejarán a toda Europa sin aliento. Y cuéntanos en los comentarios, en este duelo de estilos, ¿prefieres la delicadeza del encaje y las perlas de Sofía o la autoridad del terciopelo negro y los rubíes de María? Queremos saber de qué lado de la historia estás. Suscríbete y sigamos haciendo historia. El aire en el gran salón del Teatro La Fenice se había vuelto tan denso que parecía una sustancia sólida, una mezcla de oxígeno, vanidad y el aroma metálico del champán que se evaporaba en las copas de cristal de Baccarat. El eco de la música de Vivaldi, que la orquesta interpretaba con una precisión casi mecánica, se desvanecía ante el zumbido de las 1500 personas que, con la respiración contenida, observaban el centro del tablero. No era solo un baile de beneficencia. Era el campo de batalla donde la heráldica de la belleza estaba a punto de ser reescrita con sangre y diamantes. Sofía Loren, envuelta en su armadura de encaje de Bruselas y 1000 perlas de los mares del sur, sintió el impulso de la juventud, esa fuerza imprudente que confunde la frescura con la invulnerabilidad. En su mente, una narrativa de misericordia estratégica comenzaba a gestarse. Es una mujer magnífica, pero su tiempo es otro, pensaba Sofía mientras sentía el roce de las perlas contra su pecho, un recordatorio constante de su propia lozanía. Debo ser la que baje al nivel de la doña, la que demuestre que Italia no solo tiene belleza, sino la magnanimidad de las reinas actuales. Voy a darle un puente de plata para que su derrota sea elegante. Con el paso ensayado de una Venus que sabe que cada milímetro de su movimiento está siendo analizado por los lentes de las cámaras Leica y Rolleiflex, Sofía inició su avance. La multitud se abrió para ella.
no por temor, sino por la curiosidad de presenciar la colisión. Sofía caminaba con una ligereza etérea, sus hombros canela brillando bajo la luz de las lámparas de Murano, proyectando la imagen de una Italia moderna, vibrante y liberada del peso del pasado. Se detuvo a la distancia exacta de una cortesía diplomática. María Félix no se movió. La doña permaneció erguida, una columna de terciopelo negro de Balenciaga que parecía hundir sus raíces en el mármol mismo del teatro. Sus ojos negros, profundos como pozos de obsidiana, no parpadearon. Sofía, manteniendo esa sonrisa de miel y veneno que le había ganado al mundo, extendió su mano, no para tocar a María, sino para señalar con un gesto lánguido el despliegue de rubíes y diamantes que devoraba la luz en el cuello de la mexicana. «María, querida», dijo Sofía, su voz emergiendo con una cadencia musical, ese tono napolitano suavizado por las lecciones de dicción del Cinecittà. Esas joyas son verdaderamente monumentales, una proeza de la minería, sin duda. Pero, sabe, aquí en Italia, bajo este sol que nos hace ser más ligeros, preferimos formas más modernas, piezas que no parezcan cargar con el peso de siglos de polvo. Preferimos la levedad, la forma que baila con el aire, no la que intenta detener el tiempo con su pesadez. Quizás en México la elegancia se mida por kilos de piedra, pero aquí buscamos la luz que no necesita esfuerzo. El silencio que siguió a las palabras de la Loren fue un vacío absoluto, un agujero negro en la acústica de la Fenice. Las palabras habían sido lanzadas como pétalos de rosa que escondían espinas de acero. Sofía aludía a la pesadez de María, a un estilo que ella consideraba atávico y pasado de moda frente a la modernidad italiana de la posguerra. Los ministros contuvieron el aliento, los fotógrafos bajaron sus cámaras, temerosos de que el flash provocara la explosión definitiva. María Félix no respondió de inmediato. Fue un proceso de desaceleración que obligó a los 500 invitados a observar cada poro de su piel de porcelana. La doña, con una parsimonia que rayaba en lo litúrgico, metió su mano enguantada en su bolso de seda negra y extrajo una cigarrera de oro grabada con sus iniciales. Con movimientos que parecían dictados por un metrónomo celestial, sacó una cigarrilla de tabaco rubio. El chasquido de su encendedor, un Cartier de oro macizo, sonó como el martillo de un revólver en una iglesia vacía. Encendió la cigarrilla. La brasa roja brilló por un instante, reflejándose en el rubí sangre de paloma de su anillo central. María inhaló con una profundidad que hizo que el terciopelo de su pecho se tensara. Luego, con la elegancia de una esfinge que acaba de descifrar el acertijo de un mortal, exhaló el humo. No fue una exhalación cualquiera, fue un velo gris de autoridad que se dirigió, lento y deliberado, directamente hacia el rostro de Sofía Loren. El humo del tabaco francés, denso y con notas de cuero y cedro, envolvió por un momento las perlas de la italiana, empañando su lustre nacarino. Sofía parpadeó, el humo irritando sus ojos felinos, pero no se movió. La humillación ya estaba en el aire. María bajó la cigarrilla y por primera vez en toda la noche enfocó su mirada en Sofía Loren. No fue una mirada de odio, fue algo mucho peor. Fue la mirada de un gemólogo experto que analiza una pieza de vidrio barato en un mercado de pulgas. María recorrió el cuerpo de Sofía de los pies a la cabeza, deteniéndose en el encaje de Bruselas con un desdén que hacía que la tela pareciera marchitarse. Sus ojos se clavaron finalmente en las perlas de la Loren. «Sofía, mon amour», dijo María. Su voz era un susurro ronco, una frecuencia baja que parecía vibrar en la estructura misma del teatro. «Te ves encantadora con ese encaje». es una prenda que habla de paciencia, de manos humildes tejiendo hilos delgados para crear una ilusión de importancia. ¿Y esas perlas? Sí, el nácar te sienta bien. Acentúa esa frescura de mercado que tanto le gusta a tus productores. María dio una calada más a su cigarrilla,
el humo bailando entre sus dedos cargados de diamantes. «Pero déjame darte una lección sobre la naturaleza de las cosas», continuó María, su voz volviéndose gélida, cortante como un cristal roto. «El mundo está lleno de perlas, Sofía. Las perlas nacen del dolor de un molusco, de un granito de arena que irrita a una ostra. Son el resultado de una defensa biológica, de un accidente fortuito en una racusca, concha, que cualquier pescador de medianoche puede sacar del fondo del mar con un poco de suerte y una red vieja. Las perlas son efímeras, son el producto de la biología, de la carne blanda que se queja». María se acercó 1 milímetro a Sofía, lo suficiente para que la italiana sintiera el calor volcánico que emanaba de la mexicana, y el perfume Joy de Jean Patou, que hablaba de una riqueza que no necesitaba justificarse. «Yo no uso lo que una racusca accidental puede criar en un par de años, Sofía. Yo uso lo que la Tierra, en su furia interna y su presión colosal, tardó millones de años en gestar en sus entrañas de fuego. Los diamantes y los rubíes no son accidentes. Son el resultado del peso del mundo, de la presión de las montañas, de la paciencia geológica de la eternidad. La Tierra acumuló toda esa fuerza, todo ese calor y toda esa oscuridad, solo para crear algo que pudiera estar a la altura de mi carácter. Mis joyas no son pesadas, Sofía. Tienen el peso de la historia». Y si a ti te parecen viejas, es porque tú todavía no has vivido lo suficiente para entender que la levedad es para las niñas y la pesadez de los diamantes es para las mujeres que ya son dueñas de su propio destino. Yo no visto para complacer a la luz. Yo visto para que la luz aprenda a arrodillarse ante mí. Las palabras de María Félix cayeron como bloques de granito sobre el encaje de Sofía. La metáfora de la ostra contra la montaña fue tan precisa, tan devastadoramente aristocrática, que Sofía Loren sintió que sus perlas se convertían en simples canicas de vidrio. El orgullo italiano, basado en la modernidad, se había estrellado contra la eternidad mexicana. María no esperó a que Sofía recuperara el habla. No le interesaba ver la agonía de su presa. Con un gesto de soberanía absoluta, soltó la ceniza de su cigarrilla en el suelo de mármol del teatro. Un gesto de desprecio por el protocolo del lugar que solo ella podía permitirse. Y dio media vuelta. El movimiento de su cuerpo fue una obra maestra de la física. Al girar, la falda de terciopelo de Balenciaga se desplegó como las alas de un ave de presa nocturna, barriendo el aire que rodeaba a Sofía. La cola de 4 metros del vestido se deslizó por el suelo con un siseo que sonó como un látigo de seda. María se alejó hacia la salida, caminando con la misma cadencia con la que había entrado, sin mirar atrás, sin buscar el flash, sin reconocer a la multitud que seguía apartándose como si un maremoto negro estuviera pasando por el salón. Sofía Loren se quedó sola. Fue una imagen que los cronistas de la época recordarían como el eclipse de la Fenice. Sofía, la reina de Italia, la mujer que hasta hace 10 minutos era el sol de Venecia, estaba de pie en medio del salón, rodeada por un vacío repentino. La multitud, con la crueldad inherente a los círculos de poder, ya no la miraba a ella. Miraba la espalda de María Félix que se alejaba. Los flashes de los 500 fotógrafos que antes buscaban la sonrisa de la Loren ahora disparaban desesperadamente hacia la silueta negra de la doña, intentando capturar el rastro de humo y rubíes que dejaba a su paso. Sofía, bajo el peso de su encaje de perlas que ahora se sentía como una condena de pobreza espiritual, intentó mantener la barbilla en alto, pero sus ojos estaban húmedos. No era tristeza, era la rabia impotente de quien acaba de descubrir que hay jerarquías, que el dinero y el éxito actual no pueden saltarse. Su perfume de jazmín ya no olía a frescura, olía a derrota. Estaba sola, en el centro de un teatro que le pertenecía a México. Aquella noche, Venecia aprendió una lección definitiva. El mundo del cine podía tener muchas actrices, muchas bellezas, muchas estrellas del momento, pero solo había una doña.
El enfrentamiento no se resolvió por quién tenía más seguidores o quién vendía más entradas, sino por quién poseía el alma más antigua. María Félix no solo se llevó el triunfo de la noche, se llevó la soberanía de la década. Mientras María descendía a su lancha motora en el Gran Canal, Lupita la ayudó a recoger la cola del vestido. María miró las aguas oscuras de Venecia, reflejando las luces agonizantes de los palacios, y dejó escapar una pequeña sonrisa. La primera sonrisa real de la noche. «Lupita», dijo María, su voz mezclándose con el chapoteo de los canales. «Dile al servicio que prepare mis cosas. Venecia es aburrida. Hay demasiada humedad y las perlas me dan náuseas. Vámonos a París. Allí al menos saben que los diamantes nunca pasan de moda». La lancha arrancó, cortando el agua de Venecia con la misma agresividad con la que María había cortado el orgullo de Sofía Loren. Detrás, en la Fenice, las luces comenzaban a apagarse, pero el eco de las palabras de María sobre las ostras y las montañas seguiría resonando en los pasillos del cine europeo durante medio siglo. Si este desenlace les ha dejado sin aliento, si han podido sentir el calor de la cigarrilla de María y el frío de sus diamantes desafiando a las perlas de Sofía, es porque la época de oro es un fuego que nunca se extingue mientras nosotros lo invoquemos. María Félix nos demostró que no se trata de quién llega primero, sino de quién deja una huella que el tiempo no pueda borrar. No olviden suscribirse a este canal para que la leyenda de la Doña siga gobernando nuestras pantallas. Suscríbete ahora para seguir descubriendo estas crónicas de dignidad, poder y gloria. Y dinos en los comentarios, ¿creen que María fue demasiado dura con Sofía? ¿O era necesario ponerle ese freno de diamantes a la arrogancia de la juventud? Queremos saber su opinión. Suscríbete, comenta y recuerda, en este mundo de perlas accidentales, siempre hay que aspirar a ser un diamante de la tierra. Suscríbete y síganos con la Doña. El amanecer sobre la laguna de Venecia aquel día posterior al baile de la Fenice no fue un amanecer ordinario. Fue el nacimiento de una nueva era en la mitología del celuloide. Mientras el sol comenzaba a teñir de un rosa pálido y ceniciento las cúpulas de la Basílica de San Marcos, la bruma matutina se deslizaba por los canales como el fantasma de una gloria antigua. Pero en los kioscos de prensa que empezaban a abrir sus persianas metálicas, el aire ya vibraba con un nombre que eclipsaba a la propia ciudad. Los titulares del Gazzettino, de La Stampa y del Corriere della Sera no dejaban lugar a dudas. Las rotativas habían trabajado febrilmente durante la madrugada para imprimir la imagen del eclipse negro. Las crónicas no hablaban de una actriz mexicana visitando Italia, hablaban de la aparición de una fuerza de la naturaleza. «L'única doña del mundo», rezaban las portadas. La prensa italiana, que 48 horas antes se preparaba para coronar a Sofía Loren como la heredera absoluta de las diosas del Olimpo, había capitulado ante la soberanía de María Félix. El incidente de los rubíes y las perlas, la lección de geología y carácter que María había impartido bajo las lámparas de Murano, se había convertido instantáneamente en una leyenda urbana que recorría los palacios de la aristocracia y los cafés de los artistas. El veredicto era unánime. María Félix era la mujer que nadie, ni siquiera la estrella más brillante de la modernidad europea, podía eclipsar. Era, como escribió un cronista veneciano, una montaña de obsidiana que no conoce la piedad ni el olvido. Sofía Loren, por su parte, nunca volvió a ser la misma en lo que a la jerarquía del estatus se refiere. La actriz napolitana, inteligente y resiliente, comprendió aquella noche que había una frontera que su belleza y su frescura no podían cruzar. A partir de aquel otoño de 1955, la Loren enfocó su carrera hacia la excelencia actoral, ganando el respeto del mundo con su talento crudo y su humanidad vibrante. Pero en las cuestiones de la alta etiqueta y la soberanía social, Sofía siempre mantuvo una distancia respetuosa, casi reverencial, hacia la sombra de la mexicana. El incidente de la Fenice quedó grabado en su memoria como el recordatorio de que en el mundo del cine hay estrellas que se consumen y hay doñas que son eternas.
El vestido de encaje y las 1000 perlas fueron guardados en un baúl, y con ellos, la pretensión de Sofía de desafiar el orden natural de las reinas de fuego. Sin embargo, mientras el mundo celebraba el triunfo de la doña, la realidad intramuros era infinitamente más compleja, más oscura y más dolorosa. La noche de la victoria, cuando María Félix abandonó finalmente el Palacio de la Fenice, la ciudad de Venecia parecía rendirle pleitesía. Su trayecto de regreso al Hotel Danieli se realizó en una góndola privada, un navío de madera de caoba negra que cortaba las aguas del Gran Canal con una elegancia fúnebre. María permanecía erguida en el asiento de cuero, envuelta aún en su terciopelo de Valenciaga, con la mirada perdida en los palacios decadentes que se deslizaban a su lado. El gondolero, un hombre de manos callosas y rostro curtido por la laguna, remaba en un silencio sepulcral, temeroso incluso de que el sonido del agua al romperse pudiera perturbar la majestad de la mujer que transportaba. María no celebraba. Detrás de sus ojos de obsidiana, el cansancio era una marea negra que amenazaba con desbordarla. El collar de rubíes y diamantes, que ante la multitud parecía una extensión natural de su gloria, se sentía ahora como un grillete de 1000 toneladas. Cada joya, cada piedra preciosa que había sido tallada por la tierra durante millones de años, parecía estar reclamando su derecho a volver a las profundidades de la corteza terrestre, hundiendo sus aristas en la piel de María. Al llegar al muelle del Hotel Danieli, la joya de la corona de la hotelería veneciana, el personal del turno de noche se cuadró como si estuvieran recibiendo a una emperatriz bizantina, regresando de una cruzada victoriosa. María cruzó el vestíbulo de estucos y mármoles con la cabeza en alto, su perfume Joy de Jean Patou dejando una estela de autoridad que hacía que los botones bajaran la mirada. Entró en el ascensor dorado y ascendió hacia su suite real, la suite Doge, un espacio de techos infinitos cubiertos de frescos y espejos antiguos que multiplicaban su soledad. Una vez que la puerta del lujo se cerró tras ella, el mundo de los flashes, las reverencias y los sonmagios quedó confinado al otro lado de la madera de nogal. El silencio de la suite era absoluto, roto solo por el lejano chapoteo de los canales contra los cimientos del hotel. María no encendió las luces principales. Dejó que la penumbra de Venecia, filtrada por las pesadas cortinas de damasco, envolviera la estancia. Caminó hacia el inmenso tocador de cristal de murano y plata cincelada. Sus movimientos, que minutos antes eran de una fluidez arquitectónica, ahora eran lentos, cargados de una fatiga mineral. Se miró en el espejo, ese cristal antiguo que parecía contener los reflejos de todos los que habían habitado la habitación antes que ella. Allí estaba la doña. Pero detrás de la doña estaba María. Con manos que empezaban a perder la firmeza de la voluntad, se llevó los dedos al cierre del collar de rubíes de Cartier. El mecanismo de oro macizo hizo un chasquido seco, un sonido que en la soledad de la habitación sonó como el disparo de una ejecución. María desprendió la joya de su cuello. Al retirar el collar, la realidad física del triunfo se hizo presente con una crudeza devastadora. El peso de las piedras y el metal había dejado sobre su piel de porcelana unos surcos profundos, unas marcas rojas y lívidas que recorrían la base de su garganta como una cicatriz de fuego. Los rubíes sangre de paloma habían dejado su estigma en la carne. María pasó sus dedos por las marcas, sintiendo el latido acelerado de su propia sangre bajo la piel maltratada. El precio de haber sido la montaña de rubíes frente a Sofía Loren era ese dolor sordo, esa marca de hierro que le recordaba que la belleza eterna exige un sacrificio temporal constante. Dejó el collar sobre el tocador. La joya, desprovista del calor de su cuerpo, recuperó su frialdad mineral, brillando con una indiferencia cruel bajo la luz de la luna. María se quitó los pendientes, sintiendo cómo sus lóbulos pulsaban de alivio,
y luego el anillo de diamantes que parecía haberle entumecido los dedos. Cada pieza que se quitaba era un gramo de leyenda que se desprendía de ella, pero también una onza de humanidad que recuperaba. Se puso en pie para desabrochar el vestido de Balenciaga. El terciopelo de Lyon, denso y oscuro, cayó al suelo con un suspiro textil, formando un charco negro a sus pies. María quedó en su ropa interior de seda, una figura frágil bajo la inmensidad de los frescos del techo. Fue en ese momento cuando la fatiga la alcanzó de golpe. Se apoyó con ambas manos en el borde de mármol del tocador. Sus manos, esas manos que habían sostenido cigarrillos con la elegancia de una diosa y habían ajustado joyas con el desprecio de una reina, comenzaron a temblar. Era un temblor menudo, rítmico, incontrolable. Era la vibración de un cuerpo que había sido tensado hasta el límite, de una mente que había tenido que sostener una máscara de acero durante horas, sin permitir que una sola grieta mostrara la vulnerabilidad interna. Era el temblor de la rabia por tener que competir, de la Ustalast, fatiga, por tener que ser María Félix cada minuto de cada hora de cada día. María Félix sabía que la gloria no era un estado de gracia, era un trabajo de tiempo completo. Sabía que para ser la leyenda que el mundo exigía, tenía que pagar un peaje de soledad y agotamiento que nadie más estaba dispuesto a pagar. Miró sus manos temblorosas, reflejadas en el espejo veneciano, y sintió una punzada de desprecio por la jauría humana que estaba afuera, celebrando su victoria, sin sospechar el costo de la batalla. «Mírate, María», susurró a su propio reflejo. Su voz era apenas un hilo de aire, despojada de todo el bronce y el terciopelo de la noche. El mundo cree que eres de piedra, y tú casi te lo crees también. Se acercó al espejo, hasta que su aliento empañó el cristal antiguo. El sudor frío le recorría la espalda, y el ardor de las marcas del collar en su cuello le recordaba que, debajo de los diamantes, seguía habiendo una mujer de carne que sentía el dolor. María entendió en ese momento que la verdadera carga no era el oro, ni las esmeraldas, ni los rubíes. La verdadera carga era la mirada de los demás, esa expectativa voraz que le prohibía ser débil, que le prohibía ser humana, que le exigía ser un monumento perenne a la soberanía femenina. No es el oro lo que pesa, continuó susurrando al espejo, sus ojos negros reflejando una tristeza milenaria que solo ella conocía. Lo que pesa es no dejar que ellos vean cómo el oro te está aplastando. Lo que pesa es sonreír cuando las piedras te cortan la piel. Lo que pesa es ser la doña cuando solo quieres ser María. Se quedó allí, inmóvil, durante lo que pareció una eternidad geológica. El temblor de sus manos comenzó a remitir, sustituido por una calma fría y mineral. María Félix, con la disciplina de un soldado de élite, comenzó a reconstruirse en el silencio. Se lavó el rostro con agua helada, borrando los restos del maquillaje que habían sobrevivido a la batalla. Se puso una bata de seda blanca y se sentó frente a la ventana que daba al Gran Canal. Venecia seguía allí, eterna, húmeda y decadente, ignorando el drama humano que se desarrollaba en sus habitaciones de lujo. María observó cómo una góndola solitaria cruzaba el canal, su luz parpadeando como una luciérnaga agonizante. Sabía que a la mañana siguiente, cuando saliera de esa suite, tendría que ponerse de nuevo la máscara, tendría que levantar la barbilla, ajustar sus diamantes y caminar con la seguridad de quien no conoce la duda. El mundo no perdonaría verla temblar. El mundo no aceptaría las marcas rojas en su cuello. El mundo quería a la doña invencible, y ella se la daría, noche tras noche, hasta el final de sus días. Aquel secreto del Danieli, el temblor de las manos y el susurro frente al espejo, fue el único fragmento de humanidad que la doña nunca permitió que se filtrara a las crónicas de la época. Para el resto de la historia, María Félix fue la mujer que humilló a Sofía Loren con una cigarrilla y una frase sobre diamantes. Pero para María,
Aquella noche fue el recordatorio de que ser una leyenda es una forma de martirio elegante. María Félix nos dejó una lección que trasciende el cine y la moda. Nos enseñó que la verdadera fuerza no consiste en no sentir el peso de las responsabilidades o de las expectativas, sino en tener la gallardía de cargarlas sin que el mundo note el esfuerzo. Ella fue la arquitectura de su propio mito, y si el mito le costó la piel y el descanso, lo pagó con el orgullo de quien sabe que su nombre nunca será pronunciado con indiferencia. Si han llegado hasta el final de esta crónica, si han podido sentir el peso de ese collar y el frío del espejo del Hotel Danieli, es porque ustedes también entienden que la dignidad es el lujo más caro del mundo. María Félix sigue bajando las escaleras de nuestra identidad, recordándonos que el oro puede pesar, pero nuestra voluntad debe ser siempre más pesada. No olviden suscribirse a este canal para que la época de oro siga viva en cada palabra y en cada imagen que rescatamos del olvido. Suscríbete ahora para que la Doña siga gobernando tus noches con sus historias de gloria y sacrificio. Y dinos en los comentarios, después de conocer el secreto de María, ¿la admiras más por su triunfo en el salón o por su fortaleza en la soledad de su habitación? Queremos conocer tu veredicto final. suscríbete, comenta y mantente firme. En este mundo de apariencias, lo único que realmente importa es lo que nos decimos a nosotros mismos cuando estamos a solas frente al espejo. Suscríbete y que viva la Doña.